Muy bien, continuando con nuestro curso de precálculo, en esta ocasión nos toca estudiar el tema de estadística. Dicho sea de paso, el tema de estadística va de la mano con el tema de probabilidad, que para darle un correcto estudio a estos temas de probabilidad y estadística, es necesario cursar al menos un semestre entero estudiando los temas que veríamos en estas materias llamadas probabilidad estadística. Pero en la materia de precálculo es necesario que el estudiante al menos conozca unos fundamentos de la estadística, unos fundamentos de la probabilidad, para que ya se vaya adentrando en este tema de las matemáticas. Dicho sea de paso, es una rama totalmente diferente de las matemáticas a lo que hemos venido estudiando. En general, y el grueso del curso de precálculo es el tema del álgebra. Sin embargo, tenemos que revisar algunos conceptos que son bastante interesantes de la probabilidad y estadística, y en esta ocasión iniciaremos con estadística. Son tres conceptos muy básicos, pero que nos proporciona una introducción a esta materia. Ahora bien, ¿en qué consiste la estadística? Pues burdamente o a grandes rasgos provee métodos para organizar y simplificar datos. Con esto obtenemos conclusiones basadas en esa información que contienen los datos, y normalmente vamos a estar interesados solo en cierta característica de los objetos de una población. Así se le conoce al conjunto que vamos a analizar. Ahora bien, vamos directo a los conceptos que son realmente importantes estudiarlos para esta clase. El primero de ellos es el más conocido, es los dos conceptos que veremos a continuación forman parte de las medidas de posición, así es como se les conoce, y el primero de ellos lo vamos a nombrar como media, aunque algunos lo conocen como el promedio. Este ya sabemos todos en qué consiste. Tenemos una lista de datos, eh, contamos cuántos diferentes datos tenemos, los sumamos todos y los dividimos entre ese número de datos. Así es como calculamos el promedio o la media, como se le conoce más formalmente. Lo vamos a denotar por la letra X y vamos a poner esta línea sobre la letra X. Así vamos a entender que estamos calculando el promedio. Esta es una simbología que pueden encontrar en cualquier libro de probabilidad estadística. Ahora bien, tenemos que poner el operador de suma, donde va a iniciar en el primer dato y va a acabar en el dato número n. Si tengo 5 datos, n es igual a 5. Si tengo 10 datos, n es igual a 10, etc. Donde vamos a sumar todos los datos y los vamos a dividir entre el número de datos. Y eso sería el promedio. Ahora bien, el siguiente concepto también es conocido, aunque no es tan popular como el promedio, y es la mediana. ¿En qué consiste? Simplemente refleja la tendencia central de manera que no influyen los valores extremos. Es decir, voy a tener una lista de datos y lo que me va a decir la mediana es cuál dato cae exactamente a la mitad, sin importar la magnitud de los datos. Ahorita vemos un ejemplo para ver de lo que estamos hablando. Y para calcular la mediana hay que diferenciar dos casos, es decir, en el promedio no nos importan si nuestros números de datos es impar o par, pero en la mediana sí que nos va a interesar ese dato. Entonces, como opción número 1, tenemos que si n, es decir, n representa el número de datos, es impar, entonces lo vamos a calcular de cierta forma. ¿De qué forma? Vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a poner esta simbología que es parecido a la ñ, solamente que en esta ocasión lo aplicamos a la variable x, y ya con eso cualquiera que haya estudiado un poco de estadística entiende que estamos calculando la mediana. Ahora bien, va a ser el dato
n más 1 entre 2. Es decir, justo a la mitad de mi lista de datos. Es muy sencillo calcular la mediana cuando mi lista de datos es impar, es decir, que son 5 datos, que son 11 datos, etc. Pero si mi número de datos, es decir, si n es par, entonces tenemos que calcular, curiosamente, el promedio de los datos que están justo a la mitad. Ya que si n es par, no voy a tener un dato aislado completamente a la mitad, sino que va a haber dos datos que comparten dicha franja intermedia. Entonces calculamos el promedio del dato que está en la posición n sobre 2 y del dato que va a estar en la posición n sobre 2 más 1. Y así es como obtenemos la mediana. Ahora simplemente vamos a ver un ejemplo para ver cómo aplicamos estas nuevas fórmulas que acabamos de conocer. Entonces vamos a tener el primer ejemplo. Y nos piden calcular la media y la mediana de esta lista de datos. Tenemos 5, 7.5, 8, 7, 10 y 8.5. Entonces, ¿cuál es el primer paso siempre que vayamos a calcular estas medidas de posición, ya sea promedio o mediana? Lo que tenemos que hacer como primer paso es ordenarlas de menor a mayor, siempre. Es lo primero. Entonces ponemos 5, 7, 7.5, 8, 8.5 y 10. Ok, ya una vez que las tenemos ordenadas es muy fácil identificar lo que nos piden, pero podemos aplicar simplemente la fórmula. Para calcular la media, observamos que es la suma de todos los datos. Simplemente sumamos 5 más 7 más 7.5 más 8, etc. Y, es decir, vamos a sumar estas cantidades. Y ese resultado lo vamos a dividir entre el número de datos. Dicho sea de paso, todavía no calculamos el número de datos, simplemente contamos cuántos números tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. N entonces es igual a 6, un número par. Y calculamos el promedio. Una vez que ingresemos estos datos en una calculadora, obtenemos como resultado igual a 7.66. Y ahora, para calcular la mediana, tenemos que observar el primer dato que es importante, si n es par o impar. En este caso es un número par, que es el caso, digamos, más complejo para calcular la mediana. Entonces, por lo tanto, aplicamos la segunda fórmula que notamos aquí. Y nos dice que tenemos que calcular el promedio de dos datos, del dato n entre 2. N entre 2 sería 3, es decir, 6 entre 2. El dato número 3 es 1, 2, 3, es 7.5. Y el otro dato es n entre 2 más 1. N entre 2 es 3, más 1, 4. Entonces es el dato número, es decir, es la cifra 8. Perdón. Simplemente procedemos a calcular el promedio. Y obtenemos que la mediana es igual a 7.75. Y listo.
Así de sencillo es como se calculan estos datos. Vamos a ver otro ejemplo. Y este ejemplo, dicho sea de paso, nos va a servir de introducción para ver el último concepto de estadística, que es realmente importante conocerlo. Entonces, en este caso vamos a tener los siguientes datos. Tenemos como datos de entrada 0.5, 1, 1.5, otro 1 y 11. Aquí es donde vamos a ver, si bien no falla la fórmula para calcular la media o la mediana, vamos a ver por qué muchas veces no es conveniente o no nos da toda la información que queremos de estas cifras. Nos puede dar una información bastante engañosa. Entonces, si calculamos la media, es decir, el promedio, vamos a obtener lo siguiente. Sumamos todos estos números. En este caso, n es igual a 1, 2, 3, 4, 5. N es igual a 5. Y obtenemos como promedio 3. Y si calculamos la mediana, vemos que n es número impar. Es el caso más simple. Entonces vemos la fórmula de nuevo y vemos que para calcular la mediana es el dato n más 1 entre 2. N más 1 es 6, entre 2, 3. Es el dato número 3, que es 1.5. Bueno, aquí todavía no está ordenado de menor a mayor. Para la mediana es fundamental ordenarlos. Ahora sí, el dato número 3 es x igual a 1. Y vean cómo la media o el promedio nos da igual a 3, la mediana nos da igual a 1, pero en la lista de datos tenemos un 11, muy alejado, bastante alejado de lo que nos reflejan estas dos cifras o estas dos cantidades calculadas. Es por ello que tenemos que introducir un nuevo concepto que nos dice qué tanto varían mis datos con respecto a una muestra estándar. ¿Y cuál va a ser esa muestra estándar? Generalmente va a ser el promedio. ¿Qué tanto varían cada uno de los datos con respecto al promedio? Es necesario entonces calcular los siguientes dos conceptos, que son las medidas de variabilidad. ¿Qué tanto están variando mis datos con respecto a una muestra que está estandarizada? Y como primera medida de variabilidad tenemos la desviación estándar. La cual se calcula mediante la siguiente fórmula. S, que significa desviación estándar, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma desde i igual a 1 hasta el número de datos que yo tenga en la lista, de el dato en la posición i menos el promedio de toda esa lista de datos. A eso yo lo voy a elevar al cuadrado. Y más aún lo voy a dividir entre el número de datos menos 1. Así es como yo voy a calcular la desviación estándar. El otro concepto va muy de la mano con la desviación estándar. Es simplemente eliminar esa raíz cuadrada. Y lo vamos a conocer cuando nosotros calculemos ese cuadrado. Lo conocemos como la varianza. Entonces, simplemente aplicamos la fórmula de desviación estándar, pero sin la raíz cuadrada. Tenemos lo siguiente: s al cuadrado es igual a la suma. Este símbolo de aquí se llama suma, muchos lo conocen como sumatoria, pero es incorrecto llamarle sumatoria. En realidad es el símbolo suma.
y simplemente ponemos la misma división. XY menos el promedio elevado al cuadrado entre el número de datos menos 1. Ok, entonces ya solo nos resta aplicarlo, este nuevo conocimiento, a un ejemplo. E inclusive podemos aplicar el mismo ejemplo que ya vimos en un inicio, el cual eran los datos 5, 7, 7.5, 8, 8.5 y 10. Ok, entonces, ¿cómo podemos aplicar estos dos nuevos conceptos? Simplemente sustituimos los datos que nos pide la fórmula. Bastante simple. S es igual a la raíz cuadrada, de toda una resta de datos, pero tenemos que hacerlo uno por uno. El primer dato es 5 menos el promedio de estos datos. El promedio yo ya lo había calculado. Era igual a 7.66. Entonces tenemos que la primera resta es 5 menos 7.66 al cuadrado. Después tomamos el siguiente dato, 7. 7 menos 7.66 al cuadrado. Y así, continuamos con todos y cada uno de los datos. 7.5 menos 7.66 al cuadrado. Ya llevamos estos datos. 8 menos 7.66 al cuadrado. Continuamos en el siguiente renglón. Más 8.5 menos 7.66 al cuadrado. Más 10 menos 7.66 al cuadrado. Esta potencia al cuadrado lo que me va a permitir es eliminar el signo negativo en caso de que exista en esa resta un signo negativo. Y ahora sí que me va a proporcionar bastante información si tengo datos con bastante variabilidad con respecto al promedio de esa lista de datos, o si todos están concentrados más o menos en el mismo rango. Eso va a ser un dato fundamental para la estadística. Y lo dividimos entre n menos 1. N es igual a 6. Menos 1 quiere decir que vamos a dividir toda esta suma de restas entre 5. Ingresamos todo esto en la calculadora sin equivocarnos y obtenemos que S, es decir, la desviación estándar de esa lista de datos, es igual a 1.66. Y si queremos calcular la varianza, simplemente elevamos al cuadrado y sería 1.66 al cuadrado. Y así es como podemos calcular estas medidas de variabilidad. Estos son conceptos bastante introductorios, pero muy fundamentales de la estadística. De aquí se desglosa toda una serie de conceptos que sirven bastante para las carreras, sobre todo que están basadas en estadística. En ingeniería, dependiendo de la carrera, verán más o menos este tipo de conceptos.